Ya voy a entrar, mi amor. No, ya no puedo. Ya entramos, ya entré. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy buenas. Buenas tardes. Estamos próximos a empezar. Les pedimos que al entrar silencien sus micrófonos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Verónica Faini, gerente general de la Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia. Somos una organización sin fines de lucro creada para contribuir a un mejor desarrollo social comunitario y apoyar a familiares, cuidadores y personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. TASE es miembro de dos asociaciones muy importantes, Alzheimer Iberoamérica y Alzheimer Disease Internacional. Les doy la bienvenida al encuentro del día de hoy, Cuidados Paliativos en Adultos Mayores con Demencia Avanzada, que forma parte de una serie de encuentros que hemos realizado con mucho amor, entrega y profesionalismo durante el mes de febrero. Tendremos un taller mañana, 25 de febrero, a las 5 de la tarde y una mesa redonda el sábado 27 a las 10 de la mañana. Agradezco poder contar con la presencia de profesionales de alta calidad de Costa Rica y con el fin de que tomen nota, nuestro cronograma será comunicado en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Fundación TASE. Al final de este encuentro también les daré más detalle acerca de las actividades. Recuerden que son gratuitas, recuerden compartirlas y recuerden unirse. Es del día de mañana a las 5 de la tarde y el sábado a las 10 de la mañana. Sin más preámbulo, doy la palabra a Mapi Ceballos, quien generosamente lidera el voluntariado de la Fundación TASE. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos, familiares, cuidadores. Bienvenidos a esta nueva charla que se han llevado a cabo durante este mes. Estos encuentros con profesionales forman parte del movimiento latido que el voluntariado de la Fundación TASE realiza con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a nuestra sociedad con respecto a la dignidad de los adultos mayores con demencia. Y de esta manera poder crear una red de cuidadores que se sientan apoyados por la Fundación TASE y su voluntariado en su día a día, creando comunidades más solidarias que incluyan a los adultos mayores, en especial a aquellas personas que tienen demencia. La tarde de hoy tenemos como invitado especial a Eric Valdelomar Marín, licenciado en terapia ocupacional, egresado de maestría de cuidados paliativos, es cursante de la especialidad en el programa de adulto mayor con síndromes demenciales. Tiene una especialidad en integración sensorial de AIRES. Es director de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Santa Paula. Es vicepresidente de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Costa Rica. Es delegado para Costa Rica ante la Conferencia Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales del periodo 2019-2021. Miembro de la Junta Directiva de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad. El tema que hablaremos el día de hoy es, como ustedes saben, cuidados paliativos en personas adultas mayores con demencia avanzada. Les quiero compartir la modalidad de las conferencias, al igual que las anteriores. La presentación tendrá una duración de 40 minutos. Luego tendremos un espacio para responder sus inquietudes. Les invitamos a que escriban, por favor, en el chat que van a encontrar en la barra inferior de su pantalla. De esta manera, nosotros recibimos las preguntas para luego preguntarle a nuestro invitado. Les pedimos de favor que apaguen por favor sus micrófonos y que pongan, como les digo, las preguntas en el chat. Y sin más, bienvenido Eric, es un gusto poder tenerte y con este tema que realmente creo que es un tema que llama muchísimo la atención y
Adelante. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es un honor poder recibir y colaborar con TASE, con Fundación TASE. Muchas gracias a Mapi, a Verónica por la invitación. La verdad es que esperamos el día de hoy generar más que respuestas, preguntas que les permitan a ustedes ir tomando decisiones. Mi nombre es Eric Valdelomar, como lo compartía antes Mapi, soy terapeuta ocupacional. Vivo en Costa Rica, un país centroamericano con 52,000 kilómetros cuadrados, con 5 millones de habitantes, en donde el 14% de nuestra población es adulta mayor. Y desde ahí viene toda esta necesidad de compartir este tema. Entonces voy a compartir pantalla en este momento y agradezco, Mapi, si me puedes confirmar si se ve. Sí, está correcto, sí se mira, Eric. Perfecto, ahora vamos a hacerla grande. Bueno, entonces, el tema que traemos el día de hoy es cuidados paliativos en personas adultas mayores con demencias avanzadas. Entonces, antes de iniciar la charla, les invito a tratar de dejar de lado una serie de conocimientos o de creencias que hemos construido a lo largo de la vida al día de hoy de qué es la muerte. Hoy voy a hablar de un tema que normalmente no nos educan en la escuela, no nos educan en el colegio, no lo hablamos normalmente a la hora de tomar el café, no forma parte de los procesos de formación en profesionales de carreras como psicología, medicina, enfermería, trabajo social, psicología. Entonces, con mucho respeto, hoy les traigo un tema que en mi vida personal me ha tocado. Ha tocado desde la muerte de un hermano, la pérdida de unos niños en gestación de 8 semanas, la pérdida de familiares y también la pérdida de personas que he acompañado a lo largo de la vida, amigos, usuarios o pacientes. Entonces, desde ahí les invito hoy a que si en algún momento alguno de los temas que tocamos le genera movimiento, por favor acercarse a Fundación TASE para que puedan tener una guía de orientación un poquito más de cómo recibir información al respecto. Entonces, ahorita voy a arrancar. Les quisiera generar esta pregunta a todas las personas que nos acompañan. ¿Qué es la muerte? ¿Qué ha entendido usted que es la muerte? ¿Cómo ha escuchado usted qué es la muerte? ¿Qué significa en su familia la muerte? ¿Qué significa en su pareja? ¿Qué significa en sus hijos? Es un tema que se ha hablado a lo largo de la vida al día de hoy, que usted se encuentra hoy en esta charla. Y esa pregunta me gustaría que tomen unos segundos para que la vayan digiriendo. Y si algunos pueden anotarlo en el chat, ¿qué es la muerte? Para que al final de la charla podamos escuchar algunas de esas ideas o esas emociones que le generan a ustedes esta palabra. La muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que genera en cualquier persona las más grandes reflexiones y profundas preguntas. En la unidad de cuidados paliativos en la que colaboro como voluntario, es la unidad de cuidados paliativos de la Universidad Santa Paula, he tenido la oportunidad de ver cómo personas con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de educación espiritual o religiosa, gente católica, cristiana, testigos de Jehová, evangélicos, musulmanes, judíos, ateos, cuando se enfrentan a estar cercanos a las muertes, cualquier persona, independientemente de su formación espiritual, siempre se genera preguntas. Se genera preguntas de por qué a mí, por qué a mamá, por qué a papá, por qué a mi hijo, por qué a mi sobrino. Y estas preguntas
tienen como finalidad dentro de los equipos de cuidados paliativos entender las necesidades que impulsan a una persona a reflexionar sobre su curso de vida, sobre su historia, sobre su significado, sobre el legado, la semilla, sobre el propósito de su existencia en esta vida. Esas preguntas se las van a hacer ustedes, me las hago yo, se las hace mi mamá, se las hace un padre, se las hace un pastor, se las hace un niño, se las hace una mujer, un adulto mayor. Todos con diferentes lenguajes y diferentes formas. Pero llegamos a este punto en donde normalmente nos preguntamos sobre este fenómeno natural de la vida. La muerte es un proceso natural y de hecho es inevitable. Si algo sabemos que pasamos y que tenemos seguro desde que nacemos es que algún día vamos a tener que partir de este mundo y que en esta historia en que usted y yo hoy nos encontramos transitando en esta tierra en febrero del 2021, tenemos la oportunidad de que nuestra vida, ser conscientes de qué tanto yo la manejo, qué tanto soy consciente de que las decisiones de mi vida las he ido tomando a través de mis valores y creencias, qué decisiones de mi vida he tenido que tomar por la necesidad de otros o porque no sé cuántas madres de acá saben lo que es dar a sus hijos algo más, a pesar de que saben de que eso pone en riesgo su propia integridad. Entonces, a lo largo de la vida hemos aprendido de que así como llegamos a este mundo, algún día tenemos que partir. Y si comenzamos a entender que la muerte es un proceso natural, y comenzamos a poder hablar de la muerte con nuestros amigos, con nuestros familiares, con mamá, con papá, con mi tío, con mi abuelo o abuela, podemos generar temas de conversación súper interesantes y poder conocer profundamente a un ser humano. El doctor Carlos Acuña, que es como mi gurú, él es el director de la maestría de cuidados paliativos de la Universidad Santa Paula, médico paliativista, pionero en esta área en mi país. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Don Carlos Acuña dice que así como nos ayudan a nacer y tenemos un buen parto y entendemos de que hay pediatras, enfermeras, una serie de equipo especializado que está acompañando a una madre en recibir a un niño para que esa experiencia de vida sea menos traumática, garanticemos de que ese niño nazca con todas las condiciones. Desde los cuidados paliativos creemos que es un derecho humano que así como nos ayudan a nacer, también necesitamos ser acompañados en el momento del adiós a la vida. Porque la muerte digna es una experiencia humana que debe darse de la mejor forma posible. Yo les pregunto a ustedes si el nacimiento es una experiencia agradable, porque lo que nos dice la evidencia es que un niño viene de estar en el saco amniótico con su mamá, en un estado de confort, no tiene que pensar en comida, ni en llanto, ni que tiene que cambiarse los pañales, y apenas llega a este mundo tiene una reacción de choque, donde sus pulmones se expanden a través de ese primer llanto que le permite respirar y darse cuenta que ya no está en ese ambiente cómodo. ¿Por qué no pensar que también cuando nos acerquemos a fases en donde algunos de nosotros vamos a tener el privilegio de saber cuándo posiblemente va a ser esa fase, algunos de nosotros no tuvimos o no vamos a tener ese privilegio, algunos de nosotros vamos a tener muertes súbitas o algunas de las personas que nos acompañan en esta vida van a tener muertes súbitas? Pero cuando alguien sabe que la muerte está próxima y tiene la posibilidad de generar una muerte digna, eso realmente se convierte en una experiencia humana transformadora. Y desde ahí yo creo que a todas, a usted y a mí, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, mis hermanos, a mis clientes, a mis usuarios, a mis pacientes, a las personas con las que trabajo, a la comunidad, a mis colegas, a mi hija, creo que a todos nos importa tener una buena vida, tener una buena muerte
y también tener un buen cuidado. Y desde ahí quiero felicitar a todas las personas que el día de hoy se están conectando, a pesar de las dificultades de internet, de que sacaron tiempo para estar acá, que lo están haciendo desde su computador o desde su teléfono. Eso demuestra que usted es una persona que quiere tener una buena vida, que usted quiere generar buenos cuidados. Entonces ya vamos llegando a nuestro tema. ¿Por qué se unen las variables de personas adultas mayores, demencias y cuidados paliativos? Desde ahí compartirles de que la población adulta mayor a nivel global está aumentando. Se espera para el 2050 que 1 de cada 5 personas tenga más de 60 años. Es decir, vamos a vivir en una sociedad y en un mundo en donde ser adulto mayor va a ser la normalidad. Desde ahí les comparto estos datos que obtuve del Ecuador de 2019, en donde hablan de que para el 2020 ustedes esperan una población global en su país de 1.3 millones de personas adultas mayores. Eso significa un 33% más de la última vez que se hizo el censo en el 2010. Lo que podemos ver es que en el Ecuador, aunque va un poco más lento que en la región suramericana, hay un aumento de las personas que tienen más de 60 años. ¿Por qué las personas adultas o que tienen más de 60 años se relacionan con demencia? Porque aunque el envejecimiento no está relacionado con el desarrollo de demencias, sí hay un factor de riesgo relacional en que personas mayores de 60 años tienen más riesgo de poder sufrir de algún tipo de demencia. Demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia por enfermedad vascular, demencia por cuerpos de Levy, demencia por Parkinson. De todas ellas, más del 60% están relacionadas con demencia de enfermedad de Alzheimer. Por eso es una de las demencias más investigadas porque es la más común. Entonces, desde ahí es algún dato importante a entender es que en el mundo, para el 2050, se espera más de 130 millones de personas que van a tener demencia. Y resulta que de ese 130 millones de personas, más del 58% de esas personas que van a desarrollar demencias se encuentran en países de bajos o medianos ingresos, como lo es toda América Latina. Desde ahí entonces el interés de entender cómo las personas adultas mayores y muchas de las personas con las que ustedes ya conviven, a través del desarrollo de algún tipo de demencia, son de estas personas que van cumpliendo con estos datos, que cada 4 segundos en el mundo se diagnostica a alguien con demencia. Entonces, para que también tengan claro un poquito ese tema de demencia, cómo está en mi región. Antes conversaba con Mapi de que Ecuador, al igual que muchos países, no tienen datos específicos de cuántas personas con demencia hay en el país y de cuántas personas con demencia mueren por esta situación de salud. Lo que tenemos más cercano es las proyecciones que hace la Organización Internacional sobre Alzheimer. Y esta organización nos dice que más o menos para el 2030 Ecuador va a tener una proyección de 166,000 personas. Antes, MAPI me decía que una doctora haciendo proyecciones en el Ecuador para el 2020 proyecta que hay 150,000 personas con demencia o con algún tipo de demencia en el Ecuador. Pero para el 2050 se esperan 356,000 personas con demencia. Este es un reto para el país, para todos nuestros países. Y eso significa un aumento del 381% de casos de demencia en su país, lo que evidentemente registra la necesidad de que los servicios de salud y que las políticas públicas comiencen a tomar en cuenta la demencia como una necesidad de salud pública. Y además de eso, los cuidados hasta el fin de la vida. ¿Por qué esto se relaciona con demencia y con cuidados paliativos? Entonces, ok, quiero que lleven la línea. Vamos a ser más adultos mayores. Ser adulto mayor tiene un riesgo de que yo sufra de demencias. Y resulta
que en el Atlas de Cuidados Paliativos que hace Londres en el 2020, que toma en consideración todos los datos de la Unión Europea con respecto a cuáles son las mayores causas de muerte, nos encontramos que en personas mayores de 20 años, la demencia comienza a ser la cuarta causa de muerte en personas adultas. Eso quiere decir de que la primera, por ejemplo, son todos aquellos problemas relacionados con neoplasias o cáncer. Posterior a eso siguen personas con VIH. Posterior a eso siguen enfermedades relacionadas con eventos cerebrovasculares o derrames, como le dicen en Costa Rica. Pero encontramos como cuarta causa de necesidad de uso de servicios paliativos, la demencia. Vean qué importante, porque esto ha cambiado en los últimos 10 años. Antes la demencia no era considerada una situación de salud que requiriera de servicios de cuidados paliativos, pero hoy en el 2020 vemos cómo ya esto así lo es. Además de eso, les comparto que la Organización Panamericana de la Salud en su página de datos abiertos sobre mortalidad de personas adultas mayores, encuentra que para las Américas, es decir, ya no la Unión Europea, las Américas o América Latina, la demencia y otros trastornos degenerativos ocupa la cuarta causa de muerte para América Latina. Es decir, vemos cómo realmente la demencia comienza a ser una necesidad de salud pública y además de eso, que debemos también de comenzar a pensar en los servicios, no solo de diagnóstico temprano, no solo los servicios dirigidos a cómo mejorar la atención en el hogar, sino que también tenemos que comenzar a pensar en los servicios que van a acompañar a familias y a personas que tienen demencia a lo largo del curso de la vida. Entonces, desde ahí, les comparto estos datos porque creo que es importante. Algo que he aprendido a lo largo de la experiencia es que es diferente tocar la puerta del Ministerio de Salud de un país cuando se toca la puerta con un dedo de la mano a cuando se toca la puerta con todos los 5 dedos de su mano y toca fuerte esa puerta. Eso es trabajo en red. Eso es el trabajo de la sociedad civil. Eso es el trabajo que hace TASE. Ese es el trabajo que hacen las familias. ¿Por qué? Porque entre todos ocupamos hacer ver a nuestros gobiernos de entender y garantizar los cuidados paliativos como parte de los servicios de salud y que deben de ser de acceso universal. Porque evidentemente los costos de la salud es un tema para usted, para mí, y es un tema también para nuestros adultos mayores. Porque resulta que en su país, en Ecuador, al igual que en muchos países de América Latina, los ingresos económicos de las personas adultas mayores son bajísimos. Y resulta que este adulto mayor, para poder llevar todavía el pan a su casa, es un adulto mayor que a los 65 años no se pensiona. Tiene que seguir trabajando para poder cumplir con sus necesidades. Los cuidados paliativos es un derecho humano y en el mundo se dice que 86% de las personas que requieren cuidados paliativos no los reciben. Y que el 83% de la población mundial no tiene acceso a un control de dolor digno, que esos son los principios de cuidados paliativos. Esta es una imagen, pues lo pueden buscar por ahí, de cómo nacen los cuidados paliativos en América Latina. El primer país en América Latina en posicionarse en cuidados paliativos fue Colombia, y así fueron sumándose diferentes países. En mi país llegó en 1990, pero en Ecuador los cuidados paliativos también están desde 1996. Todavía en el Ecuador no se cuenta con una ley nacional de cuidados paliativos. MAPI me acaba de decir que se hizo un pequeño ajuste en la ley y ya se incorpora, ya se va incorporando unas pinceladas de lo que es cuidados paliativos en el Ecuador, pero es necesario que su país pueda mejorar también, no únicamente en tener acceso a servicios de cuidados paliativos, en tener formación en cuidados paliativos y además de eso, también en mejorar la prescripción de medicamentos para el dolor. Esto que está aquí es la escala de cuántos medicamentos de forma correcta se prescriben para el dolor. Por ejemplo, en cuidados paliativos, el medicamento que más se utiliza es la morfina, que es un opioide. La morfina de forma subcutánea no genera problemas de adicción en las personas, no las va a hacer mal a las personas. Es un medicamento que vuelve dignidad a la persona para controlar una situación incontrolable de dolor. Ahora visualicen,
¿Cómo hacemos con las personas con Alzheimer? Cuando tienen dificultad de comunicación, cuando tienen dificultad para expresar, cuando ya no pueden decir que me duele la rodilla del 1 al 10, 5 o 8 o 10. Son parte de las respuestas que puedo compartirles el día de hoy. Entonces, si tenemos un reto que es mejorar la prescripción de medicamentos para controlar el dolor en situaciones de cuidados paliativos en el Ecuador. Y posiblemente este reto se triplica en personas con algún tipo de demencia. Entiendo que algunos de ustedes ya han participado en charlas de cuidados paliativos, entonces les voy a recordar qué significa cuidados paliativos. Y me tomé la posibilidad de definir este concepto a través de la Organización Mundial de la Salud en su definición del 2014. Entonces, los cuidados paliativos, porque con eso quiero aclarar qué es y qué no son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son programas o servicios que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y su familia. Mejoramos la calidad de vida de las personas y sus familias. Vean qué poderoso, porque nos marca ya de una vez, intervengo con la persona, pero también con su grupo cuidador. ¿A cuáles personas y a cuáles familiares? Aquellos que enfrentan problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Y resulta que dentro de los cuidados paliativos a nivel global se entiende no solo aquellas enfermedades que generan potencialmente la muerte, como cáncer, sino también enfermedades neurodegenerativas, como lo es la esclerosis y como lo puede ser también las demencias. Entonces, efectivamente, las demencias son una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable que va a requerir en algún momento del acompañamiento de cuidados paliativos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida en personas que se enfrentan en enfermedades que potencialmente los pueden llevar a la muerte? A través de la prevención y alivio del sufrimiento y el dolor. Ese es nuestro énfasis en cuidados paliativos, entendiendo que dolor no es solo la experiencia física que se vive o sensorial cuando me expongo a un estímulo que puede generarme dolor, sino entender que dolor son los problemas físicos, psicosociales y espirituales que puedan surgir de una situación de salud. Porque estoy seguro de que todos los cuidadores que están acá, todos los familiares que están acá de personas con demencia, saben que no únicamente han pasado por dificultades de pérdida de funcionalidad de su papá o su mamá, sino que también ustedes han pasado por situaciones económicas en donde de repente esta persona tenía alguna función productiva y ahora es un ingreso que ya no entra a la casa. O cuántos de ustedes se han preguntado, o esa persona en etapas iniciales se preguntó, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo comía bien, si yo no tomaba alcohol, si yo no usaba tabaco, si yo hacía ejercicio, si yo era un buen cristiano. ¿Por qué a mí? Los cuidados paliativos, y esto es algo que también me gustaría que vayáramos cambiando, porque normalmente les comparto que yo inicié a estudiar cuidados paliativos, siendo director de terapia ocupacional en la universidad. Hay varias maestrías, entonces tomé la decisión de hacer una de ellas. Estaba entre atención temprana y cuidados paliativos. Vean ustedes, pasé de un lado al otro. Y lo que me motivó a estudiar cuidados paliativos fue que en ese momento de mi vida, una persona muy querida para mí, que era mi ex suegro, don Román, tenía cáncer linfático de No-Hodgkin. Y desde que don Román recibió la noticia de que tenía cáncer linfático de No-Hodgkin, a 4 o 5 años después que murió, pude percibir una serie de cambios y necesidades que él como ser humano demandaba, como no sentirse enfermo, como que no me incapacitaran muy tempranamente. Me acaban de decir el diagnóstico y usted ya no me deja manejar. Y de ver cómo esta persona se preguntaba sobre por qué a él, que había sido pastor adventista, que sembraba todo lo que se comía, que era alguien que hacía ejercicio, él no entendía por qué le pasaban estas cosas. Entonces, históricamente, en algún momento, hemos entendido que los cuidados paliativos solo es como para personas que realmente están muriendo. Entonces, durante mucho tiempo,
se refería a alguien a cuidados paliativos cuando realmente estaba en una etapa de agonía, ¿ok? Como este cuadro que les estoy marcando aquí. Pero actualmente, desde el año 2000, a través de toda la investigación y recomendaciones de buenas prácticas que hace el Dr. Hulle, nos recomienda que los cuidados paliativos deben de integrarse desde el momento del diagnóstico y deben de ir creciendo conforme una situación de salud se vaya complicando. Y esto es fundamental en demencias, porque resulta que las demencias son progresivas. Hay diferentes etapas y si podemos dividirlas en grandes 3 etapas, una etapa leve, moderada y severa. En una leve, con problemas de memoria, pero la persona todavía recuerda quién es, tiene capacidad de decisión, es independiente. En una etapa media, donde la persona comienza a perder capacidad de independencia, ocupa apoyo para alimentarse, para el vestido, comienza a tener problemas ya más evidentes de memoria. En una etapa avanzada donde esa persona va a requerir el apoyo de otra para poder hacer todo y que ya hay dificultades de comunicación hasta de expresión gestual. Entonces, si vemos ese avance de las demencias, evidentemente los cuidados paliativos van a poder ayudar en diferentes etapas. De hecho, así lo plantea la Unión Europea en la Guía de Buenas Prácticas de Cuidados Paliativos en Demencia. Dice que desde que alguien llega a un programa o se le diagnostica demencias, deberíamos de entender de que yo debo de ir generando mi intervención de acuerdo a cómo la situación de salud vaya avanzando. Entonces, voy a tener siempre metas, tratar de prolongar la vida, a mantener la función y a maximizar el máximo confort posible en esa persona. Voy a trabajar con este adulto cuando está intacta su memoria, posiblemente, ojalá en todos los países llegar a un diagnóstico temprano de demencia porque le hicieron un biomarcador, un examen de sangre, una punción lumbar y se dieron cuenta que la APO3 está elevada en una persona, entonces esta persona se da cuenta que tiene demencia de forma temprana, porque hay decisiones que hay que tomar cuando alguien es consciente. Hay que preguntar cosas en ese momento. Cuando alguien está en etapa avanzada, moderada y severa, también hay que ir tomando decisiones. Pero algo súper importante, los cuidados paliativos continúan después de la muerte. Porque aunque la persona que amamos ya ha tenido la oportunidad de trascender y estar en un mejor lugar, todavía quedamos muchos familiares y cuidadores que sentimos y lloramos esa pérdida. Por eso los cuidados paliativos se extienden para las familias o los cuidadores hasta por un año, en donde este grupo familiar o cuidadores van a tener apoyo para el manejo del duelo. Entonces, de las demencias, los cuidados paliativos deben de introducirse lo antes posible, deberán de mantenerse e ir aumentando conforme la persona avance en su situación de salud y tenemos que adaptar la intervención de acuerdo a cada fase. El modelo de cuidados paliativos en nuestro país funciona a través de esta triada: la persona, la familia y el equipo técnico. En mi país, los cuidados paliativos son domiciliar. Entonces, el equipo de cuidados paliativos se desplaza a las casas de las personas que forman parte del programa de cuidados paliativos. Por ejemplo, en la Universidad de Santa Paula, tenemos mapeados entre 40 a 55 personas en esta condición. Evidentemente, este año hemos hecho muchas visitas remotas o virtuales, pero lo que hacemos es que hay un equipo base. El doctor Carlos Acuña va con la enfermera a hacer la visita, la primera visita al hogar, determinan las necesidades de una familia y nos refieren a los miembros del equipo satélites, terapeuta físico, ocupacional o terapeuta de lenguaje sobre las necesidades para mejorar la calidad de vida de la persona y su familia. Desde los cuidados paliativos, nosotros seguimos el principio de esta señora que ven aquí, que se llama Cecily Saunders. Cecily Saunders es la mamá de los cuidados paliativos. Y esta señora nos ha permitido entender que cuando manejamos el dolor, no solamente tengo que manejar el dolor físico, sino atender el dolor emocional, el dolor social
y espiritual que genera una situación de salud en cuidados paliativos. A eso le llamamos dolor total. Doña Cecily Saunders fue enfermera primero y se daba cuenta que las personas con cáncer morían solas y que no era solo ponerles morfina para que no les dolieran, sino también era el acompañamiento emocional, espiritual y social. Ella, siendo enfermera, se dio cuenta de que tenía que trabajar con la familia, entonces dijo, ¿cómo hago? Estudió trabajo social y se hizo profesional en trabajo social. Como se dio cuenta que siendo enfermera y trabajadora social todavía no podía llevar su mensaje a altas esferas, estudió medicina y se hizo médica, y de esa manera ella crea el hospicio de cuidados paliativos en Inglaterra y genera toda una modalidad que al día de hoy ha alimentado a todos los paliativistas. Entonces, sobre cuidados paliativos versus demencia, tenemos que entender que en demencia va a ser un tema complejo. Y de una vez les anticipo, como ustedes lo han vivido, las demencias no es un resfriado común, no es un problema gástrico común, es una situación de salud bastante compleja que afecta a la persona en su forma integral y afecta también a la familia. Entonces, cuando hablemos de cuidados paliativos, no se puede hablar con una persona que tiene poca conciencia cognitiva cuando una persona está agitada. Por eso muchas de las decisiones hoy a las personas que nos acompañan, que tienen a familiares o que cuidan de personas que se encuentran en diferentes etapas del Alzheimer o diferentes etapas de las demencias, la intención es darles recomendaciones para que algunos puedan ir tomando decisiones de forma temprana y algunos puedan hacer ajustes si las recomendaciones les son útiles. Criterios para determinar si alguien se encuentra cerca de una fase terminal por demencia. Lo que nos dicen las estadísticas es que alguien tiene un promedio de vida más o menos con buenos cuidados desde que recibe su diagnóstico entre 8 a 15 años. Visualicen esto. Ese es un tema complejo porque a diferencia de una situación oncológica en donde alguien tiene que acompañar a alguien porque ya tiene cáncer, en donde ese periodo de vida puede ir de 2 a 5 años, alguien que cuida a alguien con demencia puede ser cuidador de 8 a 15 años. Entonces, es vital que todas las estrategias de cuidados paliativos también intervengan con el cuidador. Datos claves que nos pueden decir que mi familiar o la persona con la que trabajo o cuido está entrando en una fase terminal de demencias es deterioro cognitivo grave, es decir, ya la persona no puede hacer sus actividades, no tiene comunicación verbal, tiene incapacidad para hablar o comunicarse con sentido. Tiene comorbilidad múltiple. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 6 meses o en el último año, la persona ha comenzado a tener neumonía, problemas respiratorios, disnea, infecciones urinarias y aumento de úlceras. Dificultad grave para la ingesta de alimento. Es decir, la persona ya no se alimenta de forma oral. Si el equipo decidió utilizar sonda gástrica, tampoco estamos viendo resultados. Y lo que se puede percibir es que la persona ha comenzado a perder peso en los últimos 6 meses de forma inexplicable. Y otro criterio para decir que alguien está cercano es la incapacidad que tiene la persona para realizar cualquier actividad, desde lavarse los dientes, vestirse, cambiarse, cambiar de posición. Esos son criterios que nos pueden indicar que alguien se acerca a una etapa final de la vida. ¿Qué beneficios podemos encontrar cuando referimos de forma oportuna a alguien que está cercano a la muerte? Nos permite planificar de forma anticipada el plan de atención entre la familia y profesionales. Nos permite apoyar el manejo más apropiado de las personas e incluir, por ejemplo, algunos medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar el confort o bienestar o control del dolor. Nos permite tener una buena atención al final de la vida y buenos manejos de síntomas. Y fomentar conversaciones honestas y realistas entre los familiares y personas. Los cuidados paliativos al final de la vida en demencias son complejos porque hay situaciones cognitivas, legales, nutricionales y de cuidado y de dependencia de la persona.
hay preguntas que nos hacemos. ¿Dónde será mejor que mamá o papá envejezca o pase esta etapa final? ¿Será mejor que el cuidado sea en casa, que sea en un centro residencial, que sea en un hospital? Y esa pregunta, para responderla, se necesita de un análisis muy personal, individual de cada familia y de cada red que tenga esa persona con demencia. Lo que nos dice los principios de cuidados paliativos es que una persona tiene el derecho de morir en casa, con los suyos, en el ambiente que siempre le ha sido de confort, con los aromas, con los olores, con los sonidos de ese hogar que ha dado calidez como persona. Y no morir en un proceso frío, en una sala de hospitales, conectados a máquinas que sostienen la vida. El propósito en cuidados paliativos, y esto es algo importante, los cuidados paliativos no adelantan la muerte. Los cuidados paliativos buscan en demencia acompañar el sufrimiento físico y psicológico, mejorar la calidad de vida de las personas y entender la muerte como un proceso natural. No consiste en acelerar ni en retrasar el proceso de morir, sino en acompañar a la persona y a las familias mientras este proceso sucede, para que haya una muerte digna. Algunas recomendaciones para manejar el dolor total en cuidados paliativos por demencia es que hay preguntas que hay que hacernos antes. ¿Quién es la persona? ¿Quién es mamá? ¿Quién es papá? Tenemos que conocer sus historias. Tenemos que conocer su situación de salud previa. Antes de desarrollar demencia, tenía situaciones de salud, gastritis, depresión, ansiedad, porque no es que la persona desarrolla demencia y se le olvida que tiene gastritis, no, ese estómago sigue teniendo gastritis y hay que seguir medicando. Hay que conocer la situación global de la familia, quién es el que cuida, quién es el cuidador principal, quiénes de la familia apoyan económicamente, quiénes de fijo no apoyan, con quién podemos contar para el cuidado. No todos los síntomas son causados por demencia y tenemos que entender que el dolor es una experiencia subjetiva. Es decir, yo soy hombre y aquí en mi país me han educado a mí en donde me he dado cuenta que mi mamá, que tiene 73 años, que con sus manos agarra la olla de cocina a una temperatura y para ella no quema, yo agarro eso y se me hacen ampollas. Mi mamá que tuvo la posibilidad de dar a luz 4 hijos, yo con un dolor de cabeza ya estoy viendo acetaminofén con codeína. Entonces, el dolor es una experiencia subjetiva que desgraciadamente, si yo no exploro antes cómo alguien manejaba el dolor antes de que desarrolle demencia, voy a perder esa información. Y posiblemente yo tome decisiones por alguien sin saber cómo antes esa experiencia percibía el dolor. En las etapas avanzadas de Alzheimer, el alimentarse va a ser una de las preguntas. Lo que nos dice la evidencia al día de hoy es que para tomar la decisión de si alguien continúa alimentándose de forma oral o si puedo pasar a una alimentación por sonda, eso es un análisis muy individual de cada persona y familia, dependiendo de los recursos. Porque lo que sí se recomienda es tratar de mantener la alimentación oral lo máximo posible. Y para eso se ocupa tiempo, para eso se ocupa trabajar la textura, para eso se ocupa trabajar las técnicas de deglución que vivieron con mi compañera Ingrid la vez pasada y que vamos a ver el día de mañana. Y si no hay alguien en casa que tenga tiempo, y si no tengo suficiente recurso humano para cuidar, ¿será que la sonda en ese caso se convierte en una posibilidad? ¿Qué dice la evidencia sobre las sondas? Dicen que no atrasan ni adelantan la muerte. No hay evidencia de que la alimentación por sonda mejore la prevención de úlceras, mantenga la nutrición o la hidratación de una persona. Entonces, muchas personas lo que sí han encontrado, investigadores, es que más bien el uso de sonda complica situaciones como infecciones en la piel, que se zafe la sonda por movimientos involuntarios del personal. Hay inmovilidad casi absoluta de la persona, hay incontinencia, hay incapacidad de hablar, hay deterioro grave de la memoria, requiere ayuda para todas sus actividades. Entonces es cuando el alivio de la persona se vuelve el principal objetivo. Entonces, si vemos progresivamente a alguien que desarrolla demencia, va a ir perdiendo su capacidad de trabajo,
va a ir perdiendo su capacidad de disfrutar del tiempo libre, de realizar sus actividades como cuidado del hogar, cuidado de otros, manejo del dinero, al supermercado, a la farmacia, hasta que la persona pierde la capacidad de bañarse, alimentarse y vestirse. Algo importante en cuidados paliativos es que tenemos un enfoque centrado en la persona. ¿Qué significa eso? Normalmente nos han enseñado que nosotros construimos decisiones los que sabemos. Yo que estudié terapia ocupacional y estudié cuidados paliativos, le voy a decir a la familia y a la persona con demencia qué es lo que debe hacer. Yo, el médico, el trabajador social, el psicólogo, todos le decimos a la persona qué hacer, como si la persona no tuviera información adentro de él, porque les digo algo, todos los cuidadores que están acá son expertos en experiencia. Yo soy experto por formación, pero ustedes son expertos también en demencias porque tienen 3 años, 6 meses, 1 año, 8 años, 10 años de vivir con alguien con demencia. ¿Quién más va a conocer sobre esa situación de esa persona que usted? Desde cuidados paliativos, nosotros trabajamos de forma horizontal. El equipo, junto con la persona y la familia, construyen el plan de acción. Entendemos de que los cuidados paliativos no pueden estar 24/7 en una casa y en qué medida que yo eduque y capacite a la familia es el punto que me garantiza mantener cuidados dignos en cuidados paliativos. Voy a ponerle un poquito más de rapidez para cumplir con el tiempo. Entonces, en el dolor físico es una experiencia subjetiva. Ya no sirve el efecto placebo cuando alguien tiene demencia, de decirle, oh mamá, este tecito le va a ayudar con la panza, y el tecito puede ser manzanilla con canela. Y resulta que mamá siempre le ha tenido fe a ese remedio natural y con solo tomárselo ella decía que ya se aliviaba. Ya eso no sirve cuando alguien tiene demencia avanzada. Es importante entender de que el manejo del dolor va a ser algo delicado porque muchas veces pasa inapercibido. Recuerden de que en demencia cuando alguien se queja, alguien hace algún sonido, significa algo, significa dolor, significa miedo, estoy incómodo o que necesito algo. ¿Cómo hacemos para trabajar la detección de dolor? Y aquí esto requeriríamos un entrenamiento exclusivo, pero voy rápido. Hay una escala del dolor que se llama PEINAT. La escala del dolor de PEINAT lo que hace es observar. Entonces lo que se hace es entrenar al principal cuidador, a los profesionales de salud, para que podamos mirar a la persona en su respiración y vocalización, en su expresión facial, en su lenguaje corporal y en consolabilidad. Eso significa con quién se tranquiliza. Entonces, por ejemplo, entrenamos a la persona para ver la respiración. Si yo observo que mi adulto mayor o la persona con demencia, quien le doy soporte, respira normalmente, ahí pongo un 0. Si veo que respira de forma dificultosa, con periodos en que hiperventila, pongo un 1. Si veo que hay una respiración con dificultad en donde a veces hay este periodo de hiperventilación, se mantiene durante mucho rato, escucho estertores o sonidos en la respiración, yo pongo un 2. En la vocalización, si no hay vocalización, pongo 0. Si hay un gemido leve, ocasional, de vez en cuando, pero lo hace cada 5 minutos o cada 15 minutos o lo hace 2 veces en 1 hora y lo hace suavecito, le pongo 1. Pero si ese sonido es repetido, repetido y va aumentando el sonido, yo le pongo un 2. La expresión facial está sin expresión, o a veces sonríe cuando lo tocaste, le tocaste el cabello y le dio 0. Si lo vemos que tiene una expresión como de triste, como que está con miedo, o tiene el ceño fruncido, pongo un 1. Y si está haciendo como muecas que no puede parar de hacer, pongo un 2. En el lenguaje corporal, si yo lo veo relajado, brazos estirados, si lo veo tenso, que comienza a subir los brazos y a ponerlos en flexión, si lo veo rígido, con los puños apretados y las rodillas flexionadas, casi en posición fetal, voy a ponerle un 2. En la consolabilidad es si necesita ser consolado, si no necesita ser consolado, un 0. Si, por ejemplo, está con este sonido, usted llega, lo distrae y se tranquiliza, le pone un 1. Pero le pone un 2 si ni siquiera esa persona se tranquiliza con la voz del cuidador principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted suma los puntos
Y si usted tiene entre 1 y 3, ese es un dolor leve. Si usted tiene entre un 4 y 6, eso es un dolor moderado. Y si usted tiene entre 7 y 10, ese es un dolor severo. Evidentemente, esto en cuidados paliativos, ya los paliativistas saben cómo controlar esto con medicamentos. Les doy ejemplos. Del 1 a 3 es un dolor leve. Eso solo se trata con acetaminofén. Si la persona tiene un dolor entre 4 y 6, usted puede usar acetaminofén más coayudantes como antiinflamatorios. Pero si el dolor está entre 7 y 10, ya a los profesionales en cuidados paliativos le dice, esta persona tiene un dolor fuerte y posiblemente va a requerir de medicamentos un poco más fuertes, opioides de uso oral, como metadona de uso oral o morfina de uso oral. Si ese medicamento no controla, posiblemente vamos a tener que pasar a inyectable. Y si el dolor se mantiene durante el tiempo y no se llega a un punto de confort con medicamento oral, posiblemente vamos a pasar a medicación subcutánea, que es el uso de morfina cada cierto tiempo, horas, de acuerdo al tipo de dolor. El dolor emocional es un dolor fuerte en cuidados paliativos porque vamos trabajando la pérdida de micropérdidas. La persona con demencia y se da cuenta que tiene un problema cognitivo, comienza a disimular que tiene un problema cognitivo, va al diagnóstico y lo escucha el doctor decirle que tiene demencia, escucha a sus hijos mientras ella está tomando café en el otro cuarto hablando de la situación de mi mamá, y eso genera dolor emocional. Es importante saber trabajarlo. Hay dificultades conductuales cuando el adulto mayor está agitado y yo no sé qué está agitado. Entonces normalmente se fue mamá de la visita del centro residencial, el adulto mayor queda agitado. ¿Qué es lo que hacen las enfermeras? De una vez, o el personal de salud, de una vez utilizar medicamentos para dopar a esa persona. Entonces es importante identificar cuando manejo conductas de agitación, la técnica de observar antes qué es lo que produce el comportamiento para tratar de ver cómo puedo cambiar ese comportamiento. Por ejemplo, si yo sé que la señora adulta mayor se pone agitada cuando sus hijos la van a ver y ya se van a despedir, entonces tengo que hacer alguna actividad en donde los hijos, antes de despedirse, la señora quede, por ejemplo, tomando café con los adultos mayores para que cuando sus hijos se retiren, no genere el comportamiento disruptivo. Ocupamos entender el dolor social. Hay un momento vital cuando llega el diagnóstico de eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo comencé a estudiar todo esto de demencias por mi parte académica como director de un programa en la universidad. Yo no sabía que esta especialización de demencias en la que hoy soy estudiante, en que hoy soy estudiante, iba a tocar a mi familia. En el año 2019, mi mamá, doña Ligia, de 71 años, en ese año tenía como 68, 69 años, una mujer que siempre ha usado su automóvil de forma independiente. Fue una mujer que me dio estudio. Ella se compró una microbús o un autobús pequeñito y trasladaba estudiantes a colegios privados. Así nos dio la posibilidad de estudio a mis 4 hermanos y a mí. A mi mamá le diagnosticaron deterioro cognitivo leve en el 2019. Entonces, eso ha sido una situación que me hace ver por dentro cómo mi mamá comienza, una mujer que ha sido siempre independiente, que no le pedía permiso a nadie, y ahora ver que ya no puede manejar su carro, que hace 15 días olvidó pagar la luz, y que le cortaron la luz, y que tuvimos que resolver todo eso. Eso comienza a generar dolor social, porque mi mamá comienza a percibirse que ya no es la mujer o la representación que ella tenía de sí misma. Esto genera dolor espiritual. Nos comenzamos a preguntar estas cosas, ¿por qué a mí? Y le doy algunas recomendaciones con esto. ¿Cuándo hablar de la muerte? No hay un momento adecuado para hablar de eso. Usted va a esperar hoy, voy a esperar el día que mamá esté tranquila, que haga sol, que la temperatura esté a 22 grados y que venga toda mi familia para que me apoye. Eso no va a pasar. El momento adecuado es cuando la persona genere esa pregunta. Mi mamá tiene 71 años, es católica, le gustan los mariachis. Ella es fan de la Virgen, ella es seguidora, perdón, de la Virgen de Guadalupe. Mis hermanos tienen diferentes construcciones religiosas
Y por ejemplo, yo estoy seguro que si fuera por mis hermanos y mi mamá está en una situación ya de agonía, lo primero que van a llegar a la casa es a quitar todas las figuras que tiene la Virgen María, porque ninguno de ellos le preguntó a mi mamá si eso era importante para ella, para el final de la vida. Yo, gracias al destino, tuve la oportunidad de hablar de estas cosas con mi mamá. Ya tengo una idea de dónde quiere morir mi mamá, cómo quiere que sea su ceremonia, dónde quiere morir. Fueron situaciones que no fueron para nada fáciles de hablar, pero que me han permitido garantizarle a mi mamá que vamos a respetar su decisión hasta el último momento. Entonces tenemos que estar atentos a las señales cuando mi persona quiera hablar del tema. Y cuando lo tenga, yo tengo que tener las vías de comunicación para que se dé. Porque si ustedes son como yo, antes de formarme en esto, me hablan de muerte y lo que hago es distraerla, hablar de otra cosa para que no hable del tema. Es mejor iniciar estas conversaciones de forma anticipada. Siempre podemos usar algunas herramientas que tal vez en algunos de nuestros países todavía no existen, pero hay herramientas muy prácticas que nos pueden ayudar a alguien. ¿Usted quiere, mamá, que le conectemos a nutrición sostenida cuando esté en esa etapa? ¿Mamá? No, no. Sí. ¿Usted quiere que la conectemos a un respirador antes? Mamá, ¿dónde quiere usted morir? ¿En casa o en un centro residencial? ¿Quiere morir en la casa de un hermano, hermana, o quiere morir en su propia casa? Todas esas decisiones a tiempo, porque es que si no las preguntamos en el momento en que la persona todavía no las puede responder, alguien las va a tomar por ella. Es una conversación difícil para la persona, para la familia, pero es liberadora y con el apoyo adecuado es súper necesario. La espiritualidad tiene que ver también con quién es la persona. Recuerden que en demencias la persona puede olvidar de quién es ella, pero nosotros no olvidamos de quién era ella. Qué cocinaba, si palmeaba tortillas, cuáles eran sus flores favoritas, qué le gustaba hacer, cuáles eran los olores favoritos, dónde creció. A mi mamá le pregunté algunas experiencias de niña y me dijo que no sé cómo le llamarán en Ecuador, pero que recuerda que creció en un lugar que se llama Sarapiquí de Heredia, que es un lugar lleno de flora y fauna súper verde, y que dentro de sus experiencias recuerda subirse al árbol de jocotes, a bajar jocotes y caerse, pero que le encantaba ese olor. Posiblemente a mi mamá en etapas avanzadas, si le coloco un aroma relacionado al jocote, le pueda sacar una sonrisa. Para ir cerrando, recomendaciones. Recuerden de que las personas tienen conexiones con otros, aunque no lo recordemos. Tenemos que respetar a cada persona por lo valiosa que fue. Toda persona, hasta con demencia, necesita sentir que es amada y ser amado, sentir reconocimiento, conocimiento y ser comprendido, la necesidad de ser compasivo, cariñoso y servicial, ser productivo y exitoso. Recordemos de que esa mujer, ese señor, fue alguien que sostuvo a una familia durante muchísimos tiempos. Yo no sé cómo hacían las familias de antes, con dos papás trabajando, la mayoría siendo agricultores, con 16 hijos. Ahora todo el mundo profesional y solo tiene un hijo o una mascota. La necesidad de seguir influyendo en su vida y la necesidad de tener esperanza. Para mí, los cuidados paliativos son una oportunidad para acompañar. Y espero que este espacio les haya generado preguntas internas para que comiencen a tomar decisiones a tiempo. Muchísimas gracias, Eric, por tu exposición. Definitivamente es un tema, como tú dices, que es necesario hablar. Es necesario hablar de la muerte porque todos vamos a morir y por eso es necesario hablar. Hay algunas preguntas y creo que lo que vamos a hacer es que tú las vayas respondiendo. Hay algunas que fueron escritas en un principio que ya las fuiste respondiendo, pero de todas maneras sí me parece que es oportuno que tú puedas puntualizar en ciertas cosas. Por ejemplo, Luisa dice que hay mucho prejuicio o resistencia de las personas a emplear los cuidados paliativos para sus familiares.
tienen miedo de plantearse, de asumir esa responsabilidad como respuesta a sus padres o familiares, porque si bien es cierto, alguien va a tener que tomar esa decisión, está tomando esa decisión eh, sobre alguien, y ahí va una gran responsabilidad. ¿Qué opinas, Eric? Sí, bueno, natural esa respuesta humana. Es natural, porque todos le tenemos miedo a la muerte. Es que nos lo enseñan desde chiquiticos. Vea, si usted no se porta bien, se lo va a llevar el diablo. Hasta los profesionales de salud, no sé si nos acompañan profesionales de salud acá, o que fueron profesionales de salud, pero ustedes saben que nos forman para salvar vidas. Y cuando un profesional en salud se enfrenta a alguien que está en riesgo de muerte, usted lo que quiere es sostener esa vida lo máximo posible. Si nos cuesta tanto a gente que se forma, ¿cómo no nos va a costar a todos entender la muerte? Yo creo que de ahí lo primero es generar espacios para comenzar a hablar del tema. ¿Cómo quiero morir? ¿Dónde quiero morir? Les cuento, mi mamá cuando me contó eso, bueno, casi se me parte el corazón. Yo tenía que sostenerme porque me dijo, vea, yo quiero que me pongan mariachis. Y yo, qué ingrata esta mujer, ¿cómo va a pedir que le pongan mariachis a la hora de la muerte? ¿Qué quiere? Despedazarnos a todos. Nos dijo a dónde quería estar, en qué cementerio quería estar y todo. Yo lo que les recomiendo es importante, uno, ir identificando en tu casa con quién cuentas. ¿Cuál es la red? Si tengo a una tía o una prima, ¿quiénes se involucran en estar preguntando por el familiar que ustedes tienen? Traten de analizar qué situaciones alrededor hay con respecto a la muerte. Hay un testamento, hay un lugar donde llevar a mi familiar si muere, tengo o no esas situaciones resueltas. Y lo otro es importante que inicialmente tenga un acompañamiento para saber cómo arrancar con el tema, porque no es fácil. Entonces, sí es importante la guía, sobre todo para hablar qué pasó cuando hablé. No, tuve un espacio de hablar, se me dio, pero usted no se puede quedar, como decimos en Costa Rica, con el abejón en el buche. Usted tiene que ir a hablar sobre eso para que eso se vuelva terapéutico y que pueda tener un sentido de productividad. Muchísimas gracias, Eric. Sí, y este es un primer paso, ¿no? Tenemos conectadas a muchísimas familias, cuidadores, que al mirar el tema se conectan para justamente aprender, comprender que esta es una etapa y con las directrices que tú nos vas dando es muy importante. Estas preguntas, el momento adecuado, como tú decías, ir creando esos ambientes para poder ir respondiendo esas preguntas. Eh, Te hago otra pregunta que es muy interesante, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? En esta difícil época que nos ha tocado vivir. ¿Cómo se manejan los cuidados paliativos en los geriátricos en Costa Rica? Mira que esta es una pregunta muy puntual de tu experiencia en tu país. Sí, ha sido todo un tema, porque uno, todo el mundo está en distanciamiento social actualmente. Tenemos rituales totalmente eh, ajenos a la realidad actual. Es decir, no sé, en Costa Rica, mi país es culturalmente muy católico y cuando alguien muere hay 9 días, hay rosarios después una vez al mes, se hace la misa una vez al año. Cuando alguien muere llega todo el mundo, se reparte café, hay comida, la gente, algunos lloran, otros ríen de las historias de esa persona. Es una forma como de acompañamiento que hoy por COVID está totalmente anulada. Hoy en día las situaciones de muerte en centros residenciales hace que pueda ir un grupo limitado de alguien a acompañar a esta familia a los espacios. Se ha generado consulta remota y seguimiento a través de virtualidad para seguir haciendo lo que hacemos a través de lo que usa todo el mundo, iniciando con videollamadas a través de los grupos de WhatsApp. Después pasamos a Zoom y algunos de los diferentes de centros ya tienen alguna plataforma que ya usan de forma sistémica para hacer como teleconsulta o telerehabilitación.
pero todavía es insuficiente porque, por ejemplo, no se puede dar el acompañamiento que tradicionalmente se hacía de forma presencial. Entonces, para, por ejemplo, ir a hacer las visitas domiciliar, tenemos que seguir todo un protocolo de ingreso, tenemos que garantizar que los que estamos yendo a hacer visitas no tengamos fiebre, sigamos el protocolo de salud, y si alguno del miembro del equipo enfermara de COVID, tiene que generar los 14 días de aislamiento, tiene que hacerse la prueba para ver que ya no tiene COVID y de esa manera poder ingresar. Nosotros actualmente lo que sí hacemos es tratar de hacer, como les compartía, los servicios paliativistas van hacia el encuentro de las personas, no al revés. No es que las personas se dirigen al centro, nosotros vamos al encuentro de ellos. Sí tenemos centros residenciales que al día de hoy siguen funcionando. Cuando una persona se encuentra en cuidados paliativos y normalmente no tiene apoyo de red familiar o apoyo económico, trata de contactar a alguna de estas fundaciones, unidades que trabajan en cuidados paliativos para ver si hay espacio y referir a la persona a este centro. Lo que sí se ha restringido es la visita por parte de las familias, evidentemente, pero en mi país, por lo menos sobre todo ahorita en febrero, hemos iniciado una reactivación progresiva, lo que nos ha permitido acercarnos a las personas. Pero cuando estuvo todo color hormiga, tuvimos que migrar a remoto, todo remoto. Y es un proceso de aprendizaje porque ¿cómo generas confianza a través de una llamada? ¿Cómo generas un espacio para que la persona pueda hablar de forma transparente? Y que pueda hablar de las cosas que le generan preocupación y también dolor. Gracias, Eric. También hay muchas felicitaciones. Agradecemos a todos ustedes que están conectados de todas partes y te agradecen por tu exposición. Mira, Eric, tú has dicho algo que es muy importante, es que los cuidadores son los expertos, ellos tienen la experiencia, ¿no? Ellos conocen a su familiar. Y eso es muy importante, que los cuidadores entiendan que este es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Es como tú dijiste, es un trabajo en equipo que incluye la familia, la persona y el equipo paliativo, ¿no? Esto es importante. Ahora, preguntan si ya no se puede trabajar en la deglución, ¿con cuánto tiempo se puede alimentar por sonda? No sé si es posible responder a esto, pero te pido que nos ayudes al respecto. Sí. De nuevo, el uso de la sonda, la mejor recomendación que les puedo dar es que es una valoración individual de cada persona, que se va a tomar de acuerdo a su estado de salud y también se va a tomar en cuenta la red con la que cuenta. Cuando una persona ya pasa a alimentación por sonda, dependiendo de los cuidados que tengamos, cuidados como cambio de posición, recuerden de que alimentarse por sonda no significa que la persona tiene que pasar acostada cuando come. Es decir, la vez pasada Ingrid hablaba de eso, tenemos que llevarla a 45 grados posterior a la ingesta, a la alimentación, y esa posición hay que sostenerla, ojalá por 1 hora, cada vez que le paso alimentación por sonda. Dependiendo de los cuidados de la piel, si le hago también cambios de posición para evitar úlceras, esa alimentación por sonda se puede extender por mucho tiempo, porque va a depender de otras situaciones de salud que se unen. Por ejemplo, infecciones respiratorias o infecciones urinarias. Entonces, ¿cuándo se puede extender la vida? No hay datos específicos con la sonda, porque lo que se ha demostrado es que la sonda no genera ningún cambio. Es decir, si alguien hubiera estado con sonda o si alguien no tiene con o sin sonda, vive el mismo tiempo. Entonces, desde ahí depende mucho de la cultura. Les doy un ejemplo. En mi país se tiene el concepto de que alguien que no come se enferma más rápido. Entonces, por ejemplo, mi mamá ve a mis sobrinos y les dice, ay, vea los cachetitos rojos, vea cómo están de sanos, ¿verdad? Y lo que puede estar es lleno de triglicéridos, pero bueno. Entonces, la alimentación en mi país está relacionada con la salud. Entonces, muchas veces
son las familias las que empujan a colocar sonda porque son ellas las que quieren sentir que la persona sigue alimentándose, a pesar de que no sea funcional. Entonces, ahí les invito a hacer este análisis individual entre la familia, las características de la persona. Si usted no está o no ha colocado sonda, para que se informe más con el equipo con el que usted trabaja y para que tome la decisión correcta. Y si usted ya tiene sonda, siga las recomendaciones adecuadas de cómo pasarle el alimento, la de la postura, también pasar líquido a través de la sonda y todos los cuidados con los que ustedes son entrenados con respecto a la misma. Muchas gracias, Eric, muy interesante. Ahí leí rápidamente que dice, sí, enfermo que come no muere. Correcto. Y muchas veces esa cultura, bueno, entiendo que no es solo de Costa Rica, es latinoamericana, Es latinoamericana, ¿verdad? efectivamente. Pero no muchas veces eso es cierto, ¿verdad? Porque en alguien con disfagia, el comer va a aumentar que el arrocito se le vaya por mal camino y eso aumenta las infecciones de pulmón y lleva a neumonía y puede llevar a muerte. Sí, creo que es cultural realmente esto de pensar que la comida es importantísima, ¿no? Y de hecho lo es, pero en determinadas circunstancias, y hay que mirar eso también, ¿no? Les pedimos, por favor, que silencien sus micrófonos para poder continuar esta conversación con Eric. Gracias. Eric, tenemos una pregunta que dice, Se te apagó el micrófono, Mapi. discúlpame, estaba pidiendo que apaguen el micrófono, les pido por favor que apaguen y me apagué el micrófono. A ver, Eric, dice, esta pregunta dice, ¿cómo trabajar con las familias para tomar la decisión de buscar los cuidados paliativos? Creo que ya respondimos un poco, quizá alguna puntualización más, Eric. Yo creo que como uno de los consejos es estar atento a cuando mi familiar o la persona que cuido habla sobre el tema. Eso es importante, porque si la persona comienza a hablar del tema, es un buen momento también para acercarme a una unidad de cuidados paliativos. Y lo otro, si tengo que tomar una decisión extrema para decir en qué momento ir a cuidados paliativos, lo ideal sería desde que tenemos el diagnóstico, para ir tomando decisiones de forma temprana. Por ejemplo, antes de que a alguien se le pierda la capacidad total de memoria, tomar decisiones como dónde quiero morir, a quién le queda la casa, cómo distribuyo la casa, porque yo no sé si ustedes saben eso, pero en Costa Rica hay algo que se llama usufructo. Es decir, yo como papá digo, yo distribuyo la casa a todos mis hijos hasta que yo muera. Pero si usted no hace eso, usted no sabe lo que pueden ser los hijos de una familia. Si no queda claro en un testamento a quién le quedó la casa, el hijo más avispado, el hijo que tenga acceso a abogado puede llegar y hace aquí coronó y le dejó a todos sin casa. Y yendo en contra de la decisión del familiar. Entonces es importante tomar decisiones temprano. ¿Cuándo ir a cuidados paliativos? Efectivamente, cuando mi usuario lleva un año encamado, cuando mi usuario ha tenido en ese año múltiples infecciones de neumonía, infecciones renales, ha presentado úlceras y es una persona que depende totalmente de otra persona. Ese momento ya es importante como para comenzar a tener acceso a una unidad de cuidados paliativos. Muchas gracias, Eric. Sandra nos pregunta, agradece por la charla, dice que es de mucha utilidad y pregunta si el paciente es una persona con Alzheimer y no habla, ¿qué hago si siente dolor? Es una pregunta complicada, Eric, pero que tú nos puedes aportar algunas ideas como las que ya nos mostraste en el cuadro, ¿no? Realmente fue muy ilustrativo este cuadro que tú nos pusiste. Correcto. Tal vez a la persona que hizo esa pregunta, le invito a que cuando se suba la charla al Facebook, que pueda ir de nuevo a repasar la escala del PENAT, que es la escala de valoración del dolor. En esta escala damos recomendaciones, o esta escala lo que valida es que usted observe verbalización. ¿Alguien hace gemidos?
¿Los hace muy seguidos o los hace poco? ¿Ok? Otro que usted tiene que ver es la expresión. No tiene expresión. Usted le acaricia el cabello y la persona hizo algún gesto de confort. La persona tiene el ceño fruncido durante mucho tiempo o hace algunos gestos como incómodos sin saber. Eso nos puede decir que la persona está ante dolor. Si alguien tiene dolor y el cuidador principal es el que siempre lo cuida, llega y le dice, mamá, a ver qué le pasa, y la mamá apenas escucha la voz del cuidador, se calma, pero ese día no se calmó con la voz del cuidador, es que hay dolor. Entonces, lo primero es que sí hay que entrenarnos en algún instrumento que nos permita medir el dolor. El dolor se valora del 1 al 10. Ustedes no son médicos ni yo soy médico. Lo importante sería que un profesional en salud experto en dolor pudiera acercarse a valorar el dolor y prescribir el medicamento adecuado a las personas. Algo que es importante de analizar también es lo siguiente. En mi país, durante mucho tiempo, las personas que estaban con dolor tenían mucha resistencia a tomar opioides o usar morfina, por ejemplo, porque decían, no, la morfina genera adicción y la adicción es algo malo, yo no quiero desarrollar adicción porque las personas adictas no van al cielo. Eso es un mito, no es realidad. Yo les puedo asegurar a ustedes, mi suegro, don Román, cuando tenía dolor 10 por dolor de cáncer linfático, no Hopkins, y tenía que tomar morfina cada 4 horas, y cuando el dolor era irresistible, tenía algo que se llama rescate, es decir, a las 2 horas usted le podía poner media dosis. Don Román te hablaba totalmente cuerdo del día, persona y quién era. El manejo del dolor simplemente le permitía a él manejar el dolor. No era que lo mantenía tonto. Eso es otra cosa, cuando se mezclan muchos medicamentos y genera un síndrome confusional. Eh, pero es importante entender que es vital el manejo del dolor, porque eso es calidad de vida, eso es bienestar y permite a la persona realmente mantenerse de una forma estable, le permite comer, recibir visitas, permitir el baño, el cambio de ropa, etc. Entonces, es importante, sí, que para el dolor nos entrenemos en algún instrumento, porque cuando ellos no hablan, evidentemente tenemos que aumentar nuestra capacidad de observar y con la observación poder darle la información a un profesional que nos ayude a llegar al control del dolor exacto para cada persona. Muchas gracias, Eric. Mira, y justamente tú hablas de esto, ¿no? Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar definitivamente en equipo. La persona, el familiar, el cuidador que tiene a su cuidado a esta persona, le conoce, sabe cómo ha ido deteriorándose o cuán bien está, y pasando de todos esos datos conjuntamente con este equipo paliativo se puede tratar ese dolor que es real, ¿no? El dolor es real, el dolor existe, porque de las preguntas y que traigo de otras reuniones que hemos tenido es una persona que tiene Alzheimer, que se olvida, que ya no habla, como que no expresa ya el dolor. Entonces esto del dolor no existe. Y eso sí me gustaría que tú puntualices. Sí. Gracias, Mapi, porque eso ha sido uno de los mayores problemas de las demencias. Las demencias es una situación de salud muy nueva en el mundo. Y desgraciadamente, así como hace 60 años las personas con cáncer morían sin acceso al control del dolor, hoy esa nueva enfermedad es el Alzheimer. ¿Por qué? Porque las personas con cáncer pueden decirlo, me duele y me sigue doliendo, me diste una acetaminofén y no me hace nada, tomé acetaminofén con un antiinflamatorio y todavía me sigue doliendo, pero alguien con demencia no lo puede comunicar, ¿ok? No significa que no exista el dolor, porque lo que quiero que entiendan es que alguien desarrolla demencia y todas las situaciones de salud que traía las sigue manteniendo. Alguien sigue con gastritis, sigue con hipertensión arterial, sigue con depresión y tenemos que continuar con este medicamento sumando el que los especialistas en demencia nos acerquen. Actualmente el dolor es
infravalorado en personas con demencias. Las personas con demencias hoy en día no estamos satisfaciendo su derecho humano a morir dignamente y morir sin sufrimiento. El hecho de que alguien tenga limitación de comunicarse verbalmente no significa que no esté en una situación de dolor. Por eso es importantísimo comenzar a capacitarnos para identificar esas manifestaciones de dolor en cambios de expresión, en cambios de vocalización, en cambios de posiciones que la persona muestra. Eso es, a los que son papás, saben de lo que les estoy hablando, porque un papá sabe que un niño de 6 meses llora y si ese llorado es cambio de pañal, si ese llorado es chupón o si ese llorado es que quieren que lo carguen y lo mecen. Así de finos tenemos que llegar a ser con nuestras personas, familiares con demencia. Cada sonido en alguien que convive con alguien mucho tiempo comienza a tener un valor. No, ese sonido es cambio de pañal. Uy, no, ese sonido, eso es excelente para generar una documentación de lo que yo voy registrando. Y es importante que eso que usted observa se lo comunique a la otra persona que cuida. Por ejemplo, si entre el lunes a viernes cuida un familiar y el fin de semana cuida otra, esa persona tiene que decirle, mira, mi hermana, mi hermano, mira lo que estuve observando, que mamá siempre que tiene el pañal sucio hace un sonido particular. Entonces yo le digo a la otra persona y voy reconociendo y voy validando esas manifestaciones. Entonces, ¿cómo manejar el dolor en una persona adulta? A través de la observación, a través de la validación de eso. Normalmente piensen ustedes, cuando a ustedes les duele algo muchísimo, ¿qué hace alguien cuando le duele algo muchísimo? Un dolor de estómago, una gastritis. Usted se va a cama, se pone de medio lado y usted lleva sus rodillas al pecho como si estuviera en una posición fetal. Esa es una posición universal de dolor. Entonces tenemos que aprender a observar expresión facial, vocalización, expresión corporal y la capacidad que tiene alguien con demencia de consolarse con la voz del cuidador principal. Si esto comienza a no funcionar, significa que alguien está ante dolor y es importante referirlo. Muchísimas gracias, muy, muy claro. Y justamente los paliativos van a cuidar ese dolor, a acompañar, ¿no? Es lo más importante. Hay un mensaje que acaban de mandar que me parece muy interesante. Es casi una afirmación, pero es una pregunta, ¿no? ¿Los familiares que cuidan a personas con demencia hacen cuidados paliativos? ¿Se hace el cuidado adecuado? Aunque siempre hay dudas, por supuesto. ¿Qué me dices de esto? Que es una pregunta interesante porque el cuidador... Yo creo que el cuidador hace atención temprana, hace enfermería, hace medicina, hace psicología, hace trabajo social, hace geriatría, hace paliativistas, porque el cuidador, sin saberlo, ha acompañado a una persona en múltiples necesidades. Cuando un cuidador está frente a alguien que está cercano a una etapa de la vida, está haciendo cuidados paliativos. Ok. ¿Lo está haciendo bien? ¿Puede hacerlo mejor? Esas son las preguntas que yo se las dejo a ustedes, porque el día de hoy han recibido información para saber si usted, ante ese cuidado, se acerca a esas prácticas que hoy el día de hoy hemos compartido. Porque para eso es una observación de cada uno de ustedes. Otra pregunta, como cuidador ante alguien que está cercano a la muerte, ¿he tenido acompañamiento de un servicio de cuidados paliativos? Como cuidador, ¿tengo necesidad de informarme en estrategias de cuidados paliativos un poquito más denso, más fuerte? Porque efectivamente todos hemos cuidado para la muerte desde hace muchísimo. Creo que muchos de ustedes han enterrado allá gente muy querida, espero que a muy pocas personas y ojalá que en el 2020 a menos personas. Pero desde niños enterramos a nuestras mascotas, a nuestros abuelos, a nuestros nietos, tíos, primos, etc. Hemos estado cercanos a eso. Lo que pasa es que todas las habilidades que hemos desarrollado ante ese tema, normalmente aprendemos a apagarlas porque no hablamos de esto normalmente en nuestra vida cotidiana.
Sí, realmente es un tema y hay muchísimas preguntas que creo que debido al tiempo se van a responder mañana en el taller definitivamente, porque son muchas preguntas que incluyen qué hacer, cómo poder con mi papá que tiene 90 años, por ejemplo. eh, Todas estas preguntas se van a responder mañana en este taller porque van a estar, eh, va a estar un equipo de un terapeuta de deglución que fue la semana pasada, la parte de cómo manejar las conductas que producen las demencias. Y claro, y eso me parece que es una oportunidad inmensa para todos los cuidadores, como tú acabas de decir, cuidadores valientes, cuidadores que asumen esto con valentía, sin conocer y que van aprendiendo, que van conociendo. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, conociendo, aprendiendo. Eh, 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 Creo que podemos ir terminando para dejarles para que se conecten mañana. Si tú quieres agregar algo, aparte de que este tema, como tú ves, es muy doloroso, todo el mundo pone, ¿no? Este es un tema doloroso, es un tema complicado, pero creo que vamos tejiendo como esta forma de ir afrontando estas realidades que se van a presentar, ¿no? Tal vez, Eric, ¿quieres tú acotar algo, responder algo más? No, bueno, uno, agradecer el espacio que me dieron para poder hablar de un tema diferente, un tema que normalmente no conversamos. Traté de hacerlo con muchísimo respeto. Si alguna persona considera que mi intervención de alguna manera fue incorrecta, les pido disculpas. Sé que el tema puede mover muchas cosas. eh, y quisiera cerrar tal vez con el testimonio personal, como les compartía. eh, El tema de cuidados paliativos es muy importante porque todos los días vamos a sufrir pequeñas pérdidas con las personas que amamos y queremos que tienen algún tipo de demencias. El primer día que te confundió el nombre de algún hermano, el día en que te dijo el nombre del esposo o de la esposa, el día que ya no reconoció a nadie, ustedes recuerdan el día en que ya no pudo comer sola, el primer día en que ya ocupó que lo bañaran. Todos esos pequeños cambios son pequeños duelos que son más fáciles de acompañar cuando lo hacemos juntos. Es más fácil de hacer hasta cuando un cuidador habla con otro cuidador sobre esa pérdida. Yo les invito a eso. Ustedes no están solas ni solos. En este grupo hoy estuvieron casi 200 personas conectadas. Y ustedes pueden hablar entre ustedes sobre la información que hay. Yo comencé a estudiar esto, como les dije, por un interés profesional, jamás pensando que un familiar mío, y menos mi mamá, fuera diagnosticada con deterioro cognitivo. Mi mamá recibió esta noticia, se perdió manejando un día, ella siempre ha manejado automóvil, se perdió en la ciudad donde ella es. Me dijo, Eric, mira, no sé dónde estoy. Eh, Me extrañé muchísimo, inmediatamente hablé con el profesor Alexis Cruz, que es el profesor de la especialización en demencias, que es quien nos conectó. Alexis me hizo el favor de ir a la casa, ir a ver a mi mamá. Y Alexis me dijo, Eric, yo creo que sí. Entonces voy a referir al hospital psiquiátrico para que la psicóloga le haga un examen para ver cómo está el tema. Fuimos. Y cuando fuimos, mi mamá no quería ir porque no quería escuchar el diagnóstico. Porque mi mamá trata de simular al día de hoy que ella tiene dificultades de la memoria. Porque ella se siente súper mujer y en su casa es súper independiente. Hablar del tema es difícil, pero lo que sí les puedo asegurar es que capacitarse sobre el tema es lo que les puede a ustedes garantizar un acompañamiento digno para ustedes como cuidadores y un acompañamiento digno para las personas con las que ustedes aman o con las personas con las que ustedes trabajan. Yo les invito a que sigan siendo parte de este grupo de TASE, sigan informándose, capacitándose, porque entre más información, entre más historias ustedes escuchen, usted dice, uy, este tip me sirve para mi mamá, uy, esto lo puedo aplicar, porque todos somos diferentes, pero vean cómo, a pesar de que estamos como a 4 países de diferencia, hay muchas cosas que nos atraviesan como latinos,
como es el amor en familia, como es la necesidad de envejecer con los que uno ama. Los latinos todavía no envejecemos en centros, unidades de casas, de cuidados. No nos alcanza el dinero para pagar centros residenciales así todavía, en donde usted elige cómo lo cuidan, quién cuida enfermera, mientras yo voy a jugar golf. Ojalá lleguemos a ese estilo de vida en donde podemos envejecer en casa. Pero yo les aseguro algo, ningún hospital tiene el amor que tienen sus hogares. El amor al perrito, al gato, el olor a montaña o a la playa, el olor a café chorreado o a choclo, el olor a la tierra mojada que tienen sus casas. Eso que está ahí es lo que le da identidad a los seres que ustedes aman, y desde cuidados paliativos, morir en casa es el mejor lugar para morir acompañado. Entonces, yo les invito a eso, a que sigan informándose, síganse preguntándose, y que crezcamos juntos. Porque yo creo que la única forma, si algo nos dejó el 2021 es, algo estábamos haciendo mal como sociedad, trabajar todo muy individualmente, y creo que la única forma de mejorar es acompañado. Muchísimas gracias, Eric, por tu maravillosa charla. En verdad, es un tema apasionante y tú lo has compartido desde tu experiencia y te lo agradecemos muchísimo y todos te agradecen. Ratificarles nuevamente que la Fundación TASE y su voluntariado siempre está pensando en ustedes, cuidadores, admira su valeroso trabajo y sabemos que mientras más conozcan, pueden ayudar a su familiar y ayudarse a ustedes mismos. El amor definitivamente, como dice Eric, es ese combustible necesario que necesita el cuidador, y por ello estamos hoy aquí abriendo estos conocimientos para que ustedes tengan los elementos, las herramientas para poder afrontar el día a día del cuidado. Como les decimos en el inicio, creemos firmemente en que hay que respetar y cuidar la dignidad de la persona, de todas las personas, y en especial de las personas con demencia, que como acaba de decir Eric, no se pueden comunicar, y ustedes son aquellas personas que están en sus manos el cuidarles de la mejor manera. Muchísimas gracias, les agradecemos por estar conectados. Gracias, ahí está Noemí, Chacha, muchísimas gracias por tus palabras, siempre tan generosas, que nos das tanta energía para seguir en esto. Muchísimas gracias, cuidadores, cuidadoras, nuestra gratitud a Eric, y les esperamos el día de mañana en el taller. Una muy buena noche con todos. Les dejo a Verónica. Si nos ayudas, Vero, con la despedida, por favor. Y bueno, muchas gracias, Eric. Un tema súper difícil porque además cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona tiene su propio mundo, cada familia tiene su propio mundo, pero lo importante, el mensaje principal es, primero, que con amor, y segundo, que no, lo mejor es hablarlo, lo mejor es abordarlo, lo mejor es hacerlo a tiempo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Les agradezco mucho, Eric, sinceramente, muchas gracias. Nos has dejado además ciertas cosas que son muy prácticas, muy sugerencias que son muy útiles para que podamos manejar nuestra propia situación. Les esperamos, como dijo mañana Mapi, a las 5 de la tarde en el taller, que va a ser participativo. El día sábado también tenemos una mesa redonda donde van a estar los profesionales que a lo largo de todo este mes nos han brindado generosamente muchas de sus charlas y sus conocimientos. Les voy a dejar aquí un video que resume el link y los eventos que están por venir en estos días. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por Gracias, Fundación TASE. Buenas noches. Nos han ayudado Buenas muchísimo. noches, Diosito muchísimas los bendiga. gracias. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias.